El otro día estaba desayunando en la misma cafetería de siempre. Vi a un hombre, un tipo que lleva años viviendo en el barrio, saludando a todos mientras esperaba su café. Parecía una mañana cualquiera, hasta que dos agentes se le acercaron de forma casi casual. No hubo sirenas ni persecuciones dramáticas. Fue un encuentro quirúrgico, un simple ajuste administrativo en medio de la rutina del vecindario. Lo que más me llamó la atención fue la reacción de la gente en las mesas contiguas. Algunos se encogieron de hombros, asumiendo ese pensamiento común de, bueno, si se lo llevan, algo habrá hecho. Para ellos, la deportación es la consecuencia lógica de un crimen. Sin embargo, si analizabas la situación con frialdad, te dabas cuenta de que no había un delito en el sentido tradicional. Su falta era simplemente su presencia. Su existencia se había convertido en una variable administrativa. Lo fascinante y a la vez inquietante es cómo hemos normalizado este escenario. Solemos imaginar la deportación como una línea roja en el mapa, un muro físico en el desierto. Pero lo que vi esa mañana no fue la frontera moviéndose hacia el interior, infiltrándose en nuestras calles y lugares de trabajo. Ese hombre no fue detenido por una patrulla en el río, sino identificado por un algoritmo y una base de datos antes incluso de que los agentes bajaran de su vehículo. Ese cambio de ritmo, de la vigilancia en el límite geográfico a la persecución en el corazón de la ciudad, marca una transición silenciosa que pocos logran ver a tiempo. Porque cuando la deportación deja de ser un trámite de frontera y se convierte en una maquinaria de contención y vigilancia tecnológica, la pregunta deja de ser si el sistema funciona. La verdadera pregunta, la que deberíamos hacernos reflexionar mientras tomamos ese café es, ¿qué sucede cuando la logística de expulsión se vuelve tan eficiente que ya no necesita una razón, sino solo una base de datos? Estamos entrando en una fase donde la gente ya no es expulsada, sino almacenada en un limbo legal. ¿Qué viene después de ICE cuando el sistema decide que la presencia misma es el riesgo? Pues considero que esta escena que narras ilustra perfectamente la transformación que estamos viviendo. Al investigar la evolución de la frontera de Estados Unidos, me quedó clarísimo que ha dejado de ser un lugar físico. Ya no es una línea en la arena. Hoy en día, la frontera es un proceso digital continuo. O sea, ¿una frontera móvil? Exacto. Lo que antes era un simple control administrativo o de papeles, se ha fusionado con el derecho penal. Es lo que en el análisis legal denominamos crimigration, la criminalización de la migración. Pero ahora, y esto es lo más fuerte, estamos viendo un paso más allá. Pasamos del derecho penal a la prevención tecnológica. La vigilancia viaja literalmente con la persona. Es un cambio de paradigma total. Históricamente, una infracción migratoria era un asunto civil, algo administrativo, pero ahora el enfoque está completamente en esta vigilancia tecnológica preventiva de la que hablas. Totalmente. Al examinar las operaciones actuales de agencias como ICE, te das cuenta de que han sido absorbidas por lo que yo llamo la lógica del capitalismo de vigilancia. Para ponerle números, que siempre ayuda a dimensionar el problema, entre los años 2008 y 2021, ICE gastó casi $2.800 millones. $2.800 millones. Sí, y ese dinero fue destinado exclusivamente a iniciativas de recopilación y uso compartido de datos. Se ha creado un estado de vigilancia inmigratoria con fines de lucro. Es impactante. Estamos hablando de un presupuesto gigantesco a nivel de operaciones tácticas militares, pero gastado en servidores y bases de datos. Y, para aterrizar este concepto en la vida real, hay una historia que creo que ilustra esto a la perfección. Fíjate en el caso de un asistente de maestro bilingüe en Oregon. Ah, claro. Ese caso es fundamental en mi investigación. Este hombre llevaba una vida de lo más ordinaria. Trabajaba todos los días en el sistema educativo, ayudaba a los niños, era un miembro activo de su comunidad. Y lo más revelador de su historia es que él no encajaba en ninguna de las prioridades de control migratorio. Cero riesgo. ¡Cero! Ni siquiera bajo las políticas de deportación más estrictas calificaba como un objetivo. No tenía antecedentes, no era un riesgo de seguridad. Pero un día su rutina fue interrumpida de tajo. Lo detuvieron. Y no fue por pasarse un alto o por un delito,
sino porque una búsqueda automática en una base de datos comercial arrojó su información personal. ICE lo arrestó simplemente porque la tecnología se lo permitió. Y eso demuestra que la existencia misma se ha convertido en el factor de riesgo. Exacto. La maquinaria estaba ahí. Los datos estaban en un servidor y el sistema actuó por inercia. Lo que más me sorprendió al documentar este tipo de detenciones es el papel de los agregadores de datos privados. Hay empresas, o sea, corporaciones gigantes como LexisNexis con su sistema Accurate o Thomson Reuters con una plataforma que se llama Clear. Lo que hacen es recopilar datos de la vida cotidiana de las personas. Extraen información de los recibos de la luz, el registro del coche, historiales de navegación. Información pública y comercial básica. Así es. Empaquetan todos estos perfiles hiperdetallados y se los venden a ICE. Y aquí hay un truco legal muy oscuro. Al comprar esta información a terceros, las autoridades federales logran saltarse las leyes locales de la ciudad de Santuario. Como ICE no puede exigirle legalmente esos datos a la policía local, simplemente va al mercado privado, saca la chequera y compra la información. Es una forma brillante, pero la verdad bastante escalofriante, de externalizar la vigilancia. Y esta red comercial es apenas el principio. Cuando observamos lo que está ocurriendo en los puertos de entrada, el nivel de extracción de información llega a un punto casi biológico. Hablemos de la experiencia del Dr. Muntu. Un caso durísimo. Sí, es un caso que te hace cuestionar todo el sistema de asilo. Él es un profesional que llegó a la frontera sur solicitando protección internacional. Como parte del protocolo, que era obligatorio, lo forzaron a descargar la aplicación CBP One. Que por cierto, ha sido muy cuestionada y recientemente pausada por órdenes ejecutivas, pero que dejó un rastro de datos inmenso. Exacto. Tras 8 meses de espera en condiciones súper precarias, el Dr. Muntu finalmente consiguió una cita. Cruzó el puerto de entrada entre Ciudad Juárez y El Paso. Y uno esperaría que se encontrará con un oficial dispuesto a escuchar su caso de asilo. Pero no. Se encontró en una habitación estéril. Un agente, oculto detrás de un monitor, empezó un interrogatorio mecánico. Mientras el Dr. Muntu intentaba explicar las razones de vida o muerte por las que huía, lo sometieron a una extracción intensiva. Biometría pura. Sí, huellas dactilares de todos los dedos, escaneos de iris, muestras de ADN. Él relató después cómo este proceso frío lo hizo sentir que revivía la tortura de la que venía huyendo en su país. En ese cuarto, se dio cuenta de que no intentaban entender su sufrimiento, solo querían construir un expediente digital. Es lo que definimos ecarédicamente como la rendición de datos. El solicitante pierde toda su agencia y su dignidad frente a la máquina. Queda reducido a un puñado de variables biométricas. Y en mi análisis legal de esta situación, observo que la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que se supone que protege contra búsquedas irrazonables, se desvanece por completo en la frontera. La jurisprudencia hace una distinción muy conveniente entre búsquedas de rutina y no rutinarias, pero ahora entran en juego los algoritmos de vigilancia policial predictiva. Programas como Predpol o HunchLab, ¿verdad? Esos meros. Estas herramientas amenazan con diluir el estándar legal de sospecha razonable. Lo que veo en los tribunales es un fenómeno muy peligroso llamado sesgo de automatización. Los jueces y las autoridades asumen que el algoritmo es neutral y empírico. Claro, confían ciegamente en la máquina. Totalmente. Se les olvida que esas herramientas están entrenadas con datos históricos que ya vienen con un fuerte sesgo policial. Si a esto le sumas el impulso del Departamento de Seguridad Nacional por expandir su sistema IDENT, el panorama es muy oscuro. El sistema IDENT es la base de datos masiva, ¿no? Así es. Están recopilando imágenes faciales, escaneos de iris, huellas vocales y ADN para crear una base de datos gigante enfocada en inmigrantes, que, recordemos, representan una séptima parte de la población estadounidense. Lo más preocupante es la falta de fiabilidad de estas tecnologías. Que no son infalibles, aunque nos las vendan así. Exacto. Yo lo comparo mucho con el uso histórico que hacía el FBI de la comparación microscópica de cabello. Durante años, metieron a gente a la cárcel basándose en esa técnica que juraban que era ciencia pura. Tiempo después, se descubrió que tenía errores o tergiversaciones en más del 90% de los casos. Esto nos lleva a un concepto que es central en tu investigación,
el panóptico del inmigrante, porque la vigilancia no se queda en la frontera ni en el puerto de entrada. Para nada. Se convierte en un monitoreo electrónico constante. Es lo que llamamos el e-carcelation o encarcelamiento electrónico. Y ahí vemos el uso generalizado de los grilletes electrónicos y aplicaciones como SmartLink. Hay un dato que me voló la cabeza. Detrás de esta tecnología está la empresa BI Inc., que es una subsidiaria de GEO Group. La mayor empresa de prisiones privadas en el país. Justo. Es decir, el mismo negocio, diferente formato. Actualmente hay más de 190,000 personas siendo monitoreadas con reconocimiento facial y de voz a través de estas herramientas. Es el doble de las personas que había bajo este esquema al final de la administración Trump. Estas famosas alternativas a la detención, las ATD, en realidad no reemplazan el encierro. No solo expanden la red de vigilancia. Las camas en los centros de detención siguen llenas. Y para ilustrar el peligro real de esta prisión invisible, tenemos que hablar de Kilmar Ábrego García. Ese caso es brutal. Kilmar era un inmigrante que vivía tranquilamente en Maryland. Llevaba una vida pacífica hasta que un algoritmo visual analizó unos tatuajes que tenía. El sistema, de forma automática, lo clasificó erróneamente como miembro de la pandilla MS-13. Una etiqueta automática basada en un análisis de imagen defectuoso. Y lo más frustrante es que Kilmar tenía una orden judicial de un tribunal que lo protegía explícitamente de la deportación. Un juez humano había revisado su caso. Pero la clasificación del algoritmo en la base de datos tuvo más peso. A pesar de la orden judicial, lo detuvieron y lo deportaron injustamente a El Salvador. Y fue hasta después, cuando expertos independientes analizaron sus tatuajes, que se demostró que no tenían absolutamente nada que ver con la pandilla. Exacto. Eran tatuajes comunes. Este caso es la ilustración perfecta de la militarización de los datos personales. Cómo se usan como armas en contra de la gente. Totalmente. Y las consecuencias de este ecosistema van mucho más allá de los individuos deportados. Afectan a comunidades enteras. En mi investigación sobre el impacto social, describo un fenómeno que llamo la curación de la personalidad. ¿A qué te refieres exactamente con curación de la personalidad? Es un mecanismo de supervivencia. Esta doble vigilancia, tanto del gobierno como de las empresas privadas, obliga a los migrantes mexicanos y centroamericanos a ocultar su identidad constantemente. Empiezan a evitar los espacios públicos. Hay familias que no van a los hospitales por miedo a que el registro de admisión dispare una alerta en Accurate o en Clear. O sacan a sus hijos de las escuelas. Sí, modifican cada aspecto de su comportamiento para volverse invisibles. Se curan a sí mismos para no ser detectados por el sistema. Frente a esta maquinaria tan invasiva, es evidente que las respuestas estratégicas y humanitarias son urgentes. El gobierno mexicano ha tenido que reaccionar ante este nivel de persecución tecnológica contra sus ciudadanos. Si revisamos los documentos oficiales, como el Comunicado 246 de diciembre de 2025, vemos contramedidas muy específicas. Una respuesta diplomática y financiera directa. Así es. Se anunció la asignación de 115 millones de pesos que, de manera muy interesante, provienen del sorteo de la Lotería Nacional, llamado México con M de Migrante. Y el desglose de estos fondos es muy táctico. 50 millones de pesos se destinaron para representación legal y fianzas. Lo cual es clave para sacar a la gente del encierro físico. Totalmente. Otros 35 millones fueron para contratar personal legal especializado en 22 consulados en Estados Unidos. 10 millones para visitas a centros de detención, para revisar en qué condiciones está la gente, y otros 10 millones para unidades móviles de protección, para llegar a esas comunidades que, por la curación de la personalidad que mencionabas, tienen terror de salir de sus pueblos para ir al consulado. Y cuando observamos la ejecución de estos recursos, el programa piloto en Chicago es un ejemplo perfecto. Ahí se hizo una inversión directa de $300,000 en el Consulado General. El objetivo era muy claro: ayudar a unos 200 mexicanos a conseguir libertad bajo fianza y enfrentar sus procesos fuera de custodia. Que hace toda la diferencia del mundo. Toda la diferencia. Y las cifras generales nos muestran la magnitud de la crisis. En ese periodo, 145,000 personas fueron repatriadas.
De ellas, más de 130,000 solicitaron asistencia consular formal. Estamos hablando de una red consular que tuvo que brindar más de 5.3 millones de servicios. Es una movilización institucional masiva. Y esta defensa de los derechos se articuló con mucha más fuerza en el Comunicado 105, de junio de 2025. Sí, ahí vemos una postura diplomática muy firme. El canciller Juan Ramón de la Fuente hizo una declaración que me parece central en este análisis. Para nosotros, la migración es un derecho. A partir de esa premisa, se lanzaron herramientas prácticas, como la Guía de Derechos del Migrante y la Línea de Apoyo Consular, Que funciona marcando el 079 desde México, un recurso vital para las familias que buscan a sus seres queridos detenidos. Y también está la expansión del programa de asesoría legal, el famoso PALE, que logró alianzas con más de 300 proveedores legales y otorgó más de 9,000 consultas. Y es crucial recordar por qué se intensificaron estas acciones. No fue casualidad. Fue la respuesta directa a operativos de control interno que resultaron en la detención de 222 mexicanos enredadas por todo el país. Estamos hablando de ciudades como Los Ángeles, Omaha, Oxnard, Bethlehem y Vinton. El algoritmo apuntó y los agentes ejecutaron. Al sintetizar toda esta transformación, desde mi perspectiva como investigador, la conclusión es ineludible. La frontera ya no es una línea en la arena. Hoy en día, la frontera es un ecosistema de datos que está adherido al cuerpo de cada migrante. Todo movimiento genera un rastro. Cada interacción, cada recibo pagado, cada clic, ese rastro es monetizado por corporaciones privadas y luego el Estado lo utiliza para ejercer un control ubicuo y permanente. Y esto nos lleva a la reflexión final sobre hacia dónde nos dirigimos como sociedad con esta infraestructura. Es un precedente peligrosísimo. La arquitectura de vigilancia tecnológica y contención predictiva, que hoy se perfecciona silenciosamente sobre los cuerpos de los migrantes y solicitantes de asilo, se está convirtiendo en el plano maestro del Estado moderno. El ecosistema de bases de datos, reconocimiento biométrico y análisis algorítmico, una vez justificado como una herramienta de seguridad fronteriza, establece una infraestructura de control que no distingue nacionalidades. El cerco digital diseñado hoy para el no ciudadano se consagra inevitablemente como la prisión invisible del ciudadano de mañana.